Hola, hola, ¿qué tal estamos? Buenas, Lick. Buenas, ¿qué tal los demás? ¿Cómo estamos? Aarón, Alexander, Ángel, Angélica, Ángel, ¿Y usted? estamos esperando ya final del periodo, igual que ustedes, me imagino. Ok, hoy vamos a continuar con el tubo rayos X. Bueno, ese es el tema, ¿verdad? El eje principal. Vamos a ver, bueno, hoy tengo programada una actividad, dependiendo si nos queda tiempo o no al final. Necesito que vayamos prestando atención en todo, porque como les digo, esto es base, lo que estamos aprendiendo ahorita lo van a utilizar el resto de su carrera profesional, no solo no solo en esta clase, sino que también en el resto de su carrera profesional y también en base para sus siguientes clases. Lo que vamos a ver ahorita es base para intro a la imagenología y a veces yo me quedo a veces como impresionado porque vemos esto dentro de la radio y cuando volvemos a ver intro a la imagenología, hay estudiantes que no recuerdan. Entonces quiero que recuerden muy bien lo que vamos a ver ahorita, estudienlo, repásenlo y bueno, vamos a continuar con el tubo rayos X. Ya habíamos comentado que el tubo rayos X tiene dos componentes, el cátodo y el ánodo, ¿verdad? Recuerden que el cátodo es este aparatito con el filamento que emite los electrones y el ánodo es el disco, es este disco. Este disco está girando como les había comentado ayer. Ok, el cátodo, recuerden que tiene dos filamentos, un filamento pequeño y un filamento grande. Aquí lo estamos viendo mejor, filamento pequeño y un filamento grande. Así son los cátodos, bueno, estos son los diseños que van a tener los sistemas de imagen que nosotros utilizamos, ya sean las grafías, tomografía, fluoroscopía o mamografía. Así es este diseño del cátodo, tiene un filamento dual. De ese filamento salen electrones y pregunta, según lo que vimos ayer, ¿cómo se originan esos electrones? ¿Cómo se originan los electrones que salen del cátodo? Corriente. Ajá. ¿Cómo? Se forman mediante calor. Sí, exactamente. Mediante calor, exactamente, mediante calor. A esto le conocemos, el fenómeno se llama termoionización. Termoionización. O sea, termoionización es cuando por calor se empiezan a emitir electrones. Así es básicamente eso. Yo sé que la palabra termoionización suena así como algo bien complejo, pero no es nada más que electrones que están saliendo debido al calor. O sea que estamos viendo que hay mucho calor que se deposita aquí. Por eso es que miren que una de las averías más comunes del tubo rayos X es el filamento, porque como es tanto calor que se deposita en estos filamentos, muchas veces ese filamento termina por rasgarse o quebrarse. Y eso es uno de los errores más comunes. Es como la misma idea del foco, del foco de su cuarto. Los que tienen un foco de esos amarillos viejos, ¿saben? Ese foquito que emite luz porque tiene un filamento y ese filamento se calienta bastante para empezar a emitir luz. Y resulta que una de las causas más comunes por las cuales un foco se daña es porque ese filamento interno se rompe. También pasa lo mismo con este tubo rayos X. Este filamento del cátodo, una de las averías más comunes es que se termine rompiendo, que se termine dañando y por eso es que en muchos centros se está cambiando constantemente. No, Luz, todavía no. Ya, más adelante vamos a pasar lista. Ok. Entonces, bueno, es esto lo que sucede y vamos a continuar. Entonces, bueno, aquí voy a adelantar esto. Recuerden que los electrones salen por calor, como les había comentado, y los electrones se van a ir donde el cátodo. Ve, los electrones que salen del cátodo se van donde el ánodo. Recuerden que el ánodo está cargado positivamente, o sea, es una carga positiva que tiene una carga positiva, o sea, que está cargado positivamente, y nuestro ánodo está cargado negativamente. Entonces los electrones salen del cátodo y van donde el ánodo. Listo, y ese es básicamente el principio base, que los electrones salgan del cátodo y vayan donde el ánodo. Entonces, vamos a continuar, vamos a soltar esto por un momento. Ok, otra cosita. Como están saliendo electrones del cátodo, aquí se lo señalo como el cátodo, pero imagínense que aquí está el aparato. Ese aparato llamado
aquí está el cátodo emite electrones y los electrones van donde el ánodo. Y entonces aquí vamos a poner el ánodo, como un disco, así como que fuese un disco. Vamos a poner el ánodo como que si fuese un disco y el ánodo está cargado positivamente y el cátodo está cargado negativamente. Entonces lo que va a salir del cátodo son electrones. Estos son los electrones que estamos viendo que están saliendo y van donde el ánodo. Ahora, como dijimos, el concepto de corriente, ¿cuál era el que dijimos? ¿Qué significaba la corriente? Cuando lo vimos en su momento, ¿qué es corriente? Son electrones en movimiento. Exactamente, son electrones en movimiento. Son electrones en movimiento. Entonces, estos electrones que estamos viendo aquí es corriente. Esto literalmente es corriente. Le llamamos corriente del tubo de rayos X. Corriente del tubo de rayos X. Así como si de simple le llamamos corriente del tubo de rayos X. Esta corriente ustedes la pueden regular y de hecho es el parámetro base radiológico que le conocemos como MA. Nosotros podemos regular la corriente del tubo de rayos X. ¿Cómo lo regulamos? Venimos nosotros y en una consola de control, que vamos a hablar sobre eso más adelante, escogemos un valor de MA. Escogemos un valor de MA. ¿Por qué MA? ¿Qué significa MA? Miliamperios. Miliamperios, correcto. Miliamperios es una unidad de corriente. Entonces, cuando nosotros... de corriente. Es una unidad de corriente. Entonces, cuando nosotros escogemos el miliamperio, que por cierto también se le suele decir miliamperaje, se le suele conocer miliamperios o miliamperaje. Así es bueno que sepan de otras maneras, o miliamperaje. Nosotros escogemos cuánta cantidad de corriente va a haber internamente dentro del tubo y lo escogemos por el simple hecho de que esa corriente que hay dentro del tubo nos va a afectar después la cantidad de rayos X que va a emitir nuestro equipo. No nos va a afectar la cantidad de rayos X que va a emitir nuestro equipo. Entonces sepamos eso, nosotros podemos regular esta corriente que hay internamente y pasa otra cosa. ¿Recuerden el concepto de voltaje? ¿Qué dijimos que significaba voltaje? ¿Qué dijimos que significaba voltaje? Recordemos el concepto. La razón por la que los electrones se mueven. Sí, el motivo o sea, la razón que los electrones se muevan. Que los electrones se muevan. Ok, perfecto. Entonces, si el voltaje es lo que hace que los electrones se muevan, entonces, ¿qué es lo que está haciendo que estos electrones se estén moviendo desde el cátodo al ánodo? El voltaje. Obviamente yo sé por qué los electrones vienen y se traen al ánodo. Pero la razón de eso, o sea, físicamente, lo que empuja a estos electrones hacia el ánodo es un voltaje. Y ese voltaje es un voltaje que está entre lo que es el cátodo y el ánodo. Es un voltaje, literalmente un voltaje. Aquí entre el cátodo y el ánodo hay un voltaje. A eso le llamamos el voltaje o tensión del tubo de rayos X. Le llamamos voltaje o tensión. No, esto lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Voltaje o tensión del tubo de rayos X. A esto lo conocemos así. ¿Por qué? Porque es un voltaje obviamente que hay en el tubo de rayos X. Y resulta que nosotros también podemos regular cuánto va a haber de voltaje ahí internamente. Nosotros podemos regular cuánto será el voltaje interno en el tubo de rayos X. En el tubo de rayos X. Eso perfectamente lo podemos regular. Lo regulamos por un valor. O sea, lo que dimos nosotros es cogemos un valor de kbp o kb. Pues, esto va a depender del equipo. En algunos equipos ustedes cogen un valor de kbp, otros en un valor de kb. De qué va a depender esto también ya se lo voy a comentar en el futuro, dentro de unas clases más adelante. Pero lo que significa es esto. El kbp, que dijimos ayer que significaba. Kilovoltaje pico. Kilovoltio pico. Correcto, kilovoltaje pico. Esto significa. ¿Por qué? Porque es un voltaje y está en kilos. O sea, es como que venga yo y una masa, y los gramos, en vez de decirlo gramos, puedo expresarlo en kilogramos. Lo mismo pasa con el voltaje pico.
En vez de solo decir voltaje pico, expreso kilovoltaje pico. ¿Pero por qué? Porque es un voltaje muy alto que yo utilizo. Es un voltaje bastante alto el que está internamente dentro del tubo de rayos X. También el KB. ¿El KB qué significaba? Kilovoltaje. Kilovoltaje. Sí, ok, kilovoltaje. Aquí me faltó por la B mayúscula. Kilovoltaje, correcto. Kilovoltaje, o sea que estoy cogiendo un valor de voltaje en kilos. Así como, por ejemplo, ustedes gramos, kilogramos, o metros, kilómetros. O sea, estoy cogiendo un voltaje en kilos. Y también es muy útil, o sea, nosotros cogemos este valor de voltaje internamente dentro del tubo de rayos X porque resulta que este valor de voltaje nos ayuda a nosotros a estimar, a modificar cuánto es la cantidad de rayos X que se va a emitir y además con qué tanta energía van a salir los rayos X, que también es muy importante porque nosotros ocupamos que los rayos X que emita el tubo de rayos X varíe mucho de energía dependiendo del tipo de estudio que nosotros escogemos. Por ejemplo, si yo quiero utilizar yo quiero un estudio de una refractoras, yo voy a ocupar rayos X que salgan con mucha energía porque se están llegando a una región atómica que tiene mucho espesor. También vamos a hablar sobre eso, sobre la energía de los rayos X y qué tipo de técnicas son más acordes después. Entonces, esto nosotros también lo podemos variar y esto nos trae muchas ventajas porque así nosotros podemos cambiar ciertos parámetros técnicos dependiendo del tipo de anatomía o del tipo de estudio que vayamos a hacer. Ok, es esto nada más y finalmente, ¿puedo borrar esto? Es muy importante esto, por favor, que esto no se les olvide, esto lo van a trabajar hasta sus vidas, lo que es kilovoltaje y miliamperaje. Ok, ¿puedo borrar todo esto? Sí. Sí. Listo, lo borro. Ahora, continuemos. Bueno, como les habíamos dicho ayer, el ánodo es un disco, ¿verdad? El disco lo que tiene es una superficie de tungsteno, que esa superficie, por cierto, le llamamos branco. Aquí está otra vez el disco, aquí está el ánodo, tenemos otra vez el disco, y el disco, ese ánodo, el ánodo trae una superficie que le llamamos branco. Esta superficie, esta cara aquí frontal, le llamamos branco. ¿Por qué le llamamos branco? Porque es donde llegan los electrones y impactan con esta superficie. A esa superficie le llamamos branco. Y entonces ese branco va a estar realizado, en vez está hecho de un material de tungsteno. El tungsteno es el material elegido por el branco. ¿Por qué lo elegimos? Como les comenté ayer, nos ayuda porque el tungsteno, como tiene un número atómico alto, atrapa más electrones. Y esto es muy útil porque si atrapa muchos electrones, esto significa que permite crear de una forma más eficiente los rayos X. De una forma más eficiente los rayos X. Por eso es que es muy útil, porque si yo tengo un material que me atrapa muchos electrones, esto significa que estoy produciendo rayos X de una manera más eficiente, de una manera mucho más eficiente. Vamos a poner esto aquí. Y lo siguiente es que también tiene una buena conductividad térmica. ¿Qué significa esto? Que puede disipar fácilmente el calor, o sea que el calor no se acumula, o sea que este material no permite que se acumule el calor, sino que lo disipa rápidamente. Y esto hace que el ánodo no acumule mucho calor y que por tanto pueda llegarse a presentar alguna falla después en el equipo. Porque el equipo, una de las fallas más frecuentes del tubo de rayos X es el sobrecalentamiento. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un tungsteno que disipe el calor, esto lo hace menos propenso a tener ese tipo de fallas. Y la tercer motivo es por el punto de fusión alto, porque al tener un punto de fusión alto, esto significa que no se derrite tan fácilmente por el calor. Y como les digo, el punto de fusión que tiene el tungsteno, si no me equivoco, es de 3.450 centígrados. O sea que se necesita esta cantidad de temperatura internamente para empezar a derretir este material. Entonces, por eso es que es muy bueno. Por eso es que es súper bueno. O sea, no es como la panita de plástico que cuando ustedes la meten en el micro ya se derrite. No, obviamente el tungsteno es muchísimo más resistente y por tanto es menos propenso a estarse dañando por el calor. Y entonces, finalmente, recuerden que cuando los electrones vienen, chocan contra el branco, se forman los rayos X y ahí es cuando ya estoy viendo ya los rayos X. Ok, ¿preguntas con esto?
¿Preguntas con esto? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? No, ingeniero. ¿No? No. Ok. Listo. Espero yo que no se les vaya a olvidar esto, por favor, no se los olvide. ¿Creen que lo puedan recordar por lo menos de aquí a que lleven intro la imagen? Porque es que cuando volvemos a ver esto dentro de la imagen a muchos ya se les ha olvidado todo este principio. Ok, voy a borrar esto y voy a enseñarles una animación ahorita. Todo lo que pasa internamente en el equipo. Denme un momento. Denme un momento. Ok, vamos a ver. ¿Estamos viendo la animación ahorita? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Ok, perfecto. Aquí está el tubo rayos X, ¿verdad? Miren que aquí la forma peculiar que le tiene. Este es el cátodo. Miren muy bien, aquí tenemos el cátodo. Este es el cátodo. Vamos a ubicar aquí el cátodo. Este es el ánodo. ¿Están viendo la lesiva? Sí se ve. Este es el ánodo. Y este es el ánodo. Lo voy a poner de color rojo. Creo que en color rojo se mira mucho mejor. Sí, ahí se mira mucho mejor. Y el cátodo. Aquí está. Y fíjense muy bien que el cátodo tiene el filamento. Aquí vemos que aquí tienen los filamentos. Miren muy bien, aquí están los filamentos. Aquí se observa los filamentos. Aquí se ve claramente, ahí tienen los filamentos. Los filamentos. Y miren aquí que el cátodo está conectado con un cable, que este cable lo que hace es suministrarle la polaridad, o sea, lo que hace ese cabrecito es hacer que el cátodo tenga una polaridad negativa. Y además de suministrarle corriente, obviamente. El cátodo, recuerden que tiene una polaridad negativa. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Recortado. ¿Los demás me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha bien. Sí, ok. Sí, Entonces, bueno, entonces, miren aquí, nuestro cátodo, recuerden que va a tener una polaridad negativa y de hecho aquí aparece un menos. Significa que este objeto va a tener una polaridad negativa. Es decir, todo el cátodo tiene una polaridad negativa y el ánodo va a tener una polaridad positiva. Miren cómo aquí hay un más que es positivo. Ahora, ¿qué pasa luego? Vamos a darle play al video. Bueno, ahí se enfocó lo que es ahí está enfocado lo que es el ánodo. Y miren, ahí están llegando los electrones. Los electrones están en el filamento. Y, ok. Y recuerden que estos electrones se producen en el filamento debido al calor. O sea que este filamento se le suministra mucho calor. Y, bueno, aquí estamos viendo que se producen los rayos X. Y miren que los rayos X salen en todas direcciones. Salen en todas las direcciones. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que el paciente, porque estos rayos X necesito que agarren para el paciente se encuentra acá. O sea, debajo del tubo de rayos X. El paciente se encuentra debajo del tubo de rayos X. No se encuentra acá, no se encuentra acá. Entonces, esto es un problema. Esto es un problema porque acá arriba, lo que sí puede haber es una oficina arriba de la sala de radiología. Y resulta que estos rayos X que van hacia acá arriba, van a ir donde una sala o un consultorio o van a ir donde un consultorio o alguna oficina. O también estos de aquí pueden ir directamente también donde un consultorio de oficina. Y entonces yo no quiero esos rayos X, yo solo quiero estos rayos X que van hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? El tubo de rayos X, como les había comentado, está cubierto de plomo. El plomo lo que hace, miren muy bien aquí, esta es una barrera de plomo, lo que hace es reducir la cantidad de rayos X que pasan. Y miren cómo se reduce sustancialmente la cantidad de rayos X. Y acá abajito lo que hay es una ventanita. Aquí ya no está el plomo, sino que aquí salen fácilmente los rayos X. Y miren que ahora los rayos X solo tienen hacia acá. Porque como acá está mi paciente, obviamente solo necesito que los rayos X salgan por acá. Y miren cómo el plomo reduce bastante la cantidad de rayos X. O sea, no lo detiene en su totalidad, pero sí reduce muchísimo la cantidad de rayos X que va al otro lado. Ahora, lo siguiente es que o sea, que alrededor del tubo de rayos X, además de una cubierta protectora de plomo, también está lleno de aceite. Este aceite cumple dos funciones. Como les he comentado, la primera función es un aislante eléctrico y la segunda es un aislante térmico. Lo que hace es, básicamente, el aceite, con que está lleno,
es enfriar el equipo, porque el equipo se calienta muchísimo. Se calienta mucho, pero mucho en la formación de rayos X. Entonces lo que hace este aceite es enfriar. Nos permiten esos dos. Recuerden, el aceite tiene dos funciones. Aquí vamos a traducirlo. Primero, uno, vamos a poner aquí, es aislante eléctrico. ¿Por qué aislante eléctrico? Porque como estamos trabajando con un kilovoltaje muy alto, con un voltaje muy, pero muy alto, o sea, es un voltaje tan alto que si ustedes les agarra la corriente, así no más llegaron porque estamos hablando de bastante voltaje. Estamos hablando de bastante voltaje lo que utiliza el equipo. Entonces, número uno es aislante eléctrico. Es aislante eléctrico. Número dos, el aceite es aislante térmico. Térmico, porque lo que hace el aceite es enfriar el equipo. Es enfriar el equipo y evita de que ustedes se calienten de que ustedes sufran algún tipo de quemadura o que algún operador sufra algún tipo de accidente por todo ese calor que se genera internamente en el equipo. Entonces, bueno, aquí está y miren que está cubierto de aceite. Ok. Excelente. Esto es lo que quería que viéramos y ¿estamos viendo la presentación nuevamente? Sí. ¿Sí? Listo. Por cierto, les va a tocar hacer una exposición. Les va a tocar hacer una exposición de todo esto. Ya les voy a indicar mañana. Bueno, lo voy a subir al campo. Las instrucciones para la exposición van a tener una semana a 2 semanas y media. Perdón, de 1 semana y media a 2 semanas para hacer esa exposición. Ya les voy a indicar todo lo que van a ver. Ok. Bueno, ya hemos aprendido de cómo funciona cómo se emiten los rayos X, cómo funciona internamente el tubo de rayos X. Y vamos ahora con otro concepto muy importante que le llamamos punto focal. Ustedes están viendo que los electrones vienen, impactan contra el blanco y se forman rayos X. Estamos viendo aquí que se forman los rayos X. Aquí están los rayos X que se forman. Justamente en la región donde se están formando los rayos X, a eso le conocemos el punto focal. Entonces, miren muy bien y recuerden esta definición porque lo van a trabajar en sus vidas también. El punto focal es la región en el blanco del ánodo donde se forman los rayos X. Esto es, o sea, justamente en el ánodo, en el blanco del ánodo donde se están formando los rayos X, ahí eso es el punto focal. Eso es precisamente el punto focal. Recuerden eso, no se los olvida, ¿verdad? Para aquí adentro imagen y el resto de sus vidas. No se los olvida. Ok, ese punto focal es importantísimo porque este punto focal me va a estar regulando a mí qué tipo de imagen voy a obtener finalmente. ¿De qué manera? Vamos a ver. Pasa lo siguiente. Ok, otra cosita. Sí, pasa lo siguiente. Yo puedo regular cuánto va a ser el tamaño de este punto focal. ¿A qué me refiero con esto? O sea, se los dejo así. Yo puedo regular, por ejemplo, aquí, bueno, aquí estamos viendo que el punto focal es de este tamaño, pero yo perfectamente puedo regular qué tamaño va a ser ese punto focal. Si yo quiero, puedo hacer ese punto focal más grandecito, que sea más grande, perfectamente lo puedo regular, o que sea más pequeño. Eso lo puedo regular. Que sea mucho más pequeño todavía. Que sea mucho más pequeño. ¿Sí? ¿Le escucho? A ese se le llama colimador también, o son No, diferentes. el colimador no, está fuera del tubo de rayos X. Vamos a hablar de eso más adelante. No. El colimador tiene alguna relación, pero el colimador lo que llama regular es la región de los rayos, o sea, el tamaño del haz que va a llegar sobre el paciente. Aquí lo que estoy regulando es la región donde se crean los rayos X. Pero el colimador, que lo vamos a ver más adelante, es la zona anatómica que se irradia por los rayos X del paciente. Ya vamos a hablar sobre eso más adelante. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Ok, entonces, miren muy bien que yo puedo regular ese tamaño del punto focal. Esto es importantísimo. ¿Y de qué manera se regula? Se regula por el tamaño del filamento. Recuerden que el cátodo que nosotros ya sabemos que tiene filamentos, recuerden que tiene 2 filamentos, tenemos aquí el cátodo, y recuerden que el cátodo va a tener un filamento mayor y un filamento menor, o sea, un filamento mayor, aquí lo estamos viendo, el filamento mayor, y estamos viendo un filamento menor. Aquí, miren aquí estamos viendo el filamento menor.
el filamento menor. Ahí lo estamos viendo. O sea, aquí tiene dos filamentos, uno grandecito y uno chiquito. Recuerden eso. ¿Por qué? Porque como yo sé que mi filamento emite electrones, dependiendo de dónde salen esos electrones, esto me regula a mí el punto focal. Miren muy bien qué pasa cuando los electrones salen del filamento pequeño. Miren cómo termina siendo el punto focal. Recuerden que el punto focal es donde están chocando los electrones y se forman los rayos X. Aquí lo estoy seleccionando. Aquí se ve muy bien. Miren cómo termina siendo el punto focal. Ahora, miren cuando los electrones salen del filamento mayor, miren cómo termina siendo el punto focal. ¿Dónde están viendo ustedes que hay un mayor punto focal? ¿En el filamento pequeño o en el filamento grande? En el grande. En el grande, ¿verdad? En el filamento mayor. Entonces, fíjense muy bien que cuando los electrones se crean, o cuando, mejor dicho, cuando los electrones salen del filamento mayor, se crea un punto focal de mayor tamaño. Y otra cosita, ¿cuándo ven ustedes que hay un menor punto focal? ¿Cuando salen del filamento menor o del mayor? Cuando salen del menor. Correcto, cuando los electrones salen del filamento menor, se crea un punto focal de menor tamaño. Esto es muy importante, esto es súper importante porque ese punto focal, el tamaño de ese punto focal me va a afectar a mí el tipo de imagen que voy a tener yo. Opinen esto, por favor, es muy importante, esto es clave, que el tamaño del filamento me regula el tamaño del punto focal. Recuerden eso. Cópienlo, tómenle captura de pantalla. ¿Ya lo copiaron? Sí. ¿Ya? Ok, voy a borrar esto. Y miren ahora qué es lo que pasa. Aquí lo que tenemos es, enfoquémonos ahorita, yo sé que hay varias imágenes y cuando pongo un montón de imágenes a veces es difícil concentrarse en qué me fijo aquí. Concentrémonos en esto ahorita. Miren qué es lo que sucede. Tenemos aquí el tubo rayos X, el tubo rayos X. Tenemos dos tipos de sistemas. Un tubo rayos X que produce un punto focal de mayor tamaño y un tubo rayos X que produce un punto focal de menor tamaño. Aquí es lo que estamos viendo. Punto focal de menor tamaño. Punto focal de menor tamaño. Un punto focal de menor tamaño. Y aquí estamos viendo un punto focal de mayor tamaño. Un punto focal de mayor tamaño. Ok. Ahora, aquí estamos viendo de mayor tamaño. Aquí es lo que estamos viendo. Y este punto, y el tubo de rayos X pregunta, ¿qué es lo que emite? ¿Qué es lo que emite el tubo de rayos X? Radiación. Sí, es radiación. ¿Pero qué tipo de radiación? Ionizante. Sí, ionizante. O sea, lo que quiero que me digan es que emite rayos X. Obviamente, los rayos X son radiación ionizante, hacen daño, y el tubo de rayos X emite radiación ionizante. Entonces vienen esos rayos X, van donde el paciente, porque obviamente es lo que pasa. El paciente viene y le llegan estos rayos X. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se forma es una proyección, es una imagen con esos rayos X que están llegando aquí. Ahora, miren aquí lo que pasa. También pasa cuando el punto focal pequeño viene de los rayos X llegando al paciente y obviamente una vez llegando al paciente se forma una imagen. Ahora, quiero que hagan este experimento en casa, pero háganlo de verdad, háganlo para que tengan este fenómeno. ¿Tienen ahí un celular cerca de ahí ustedes? Enciendan el foco de su celular y hagan una sombra con su mano. Hagan eso, háganme caso, háganlo para que comprendan muy bien el fenómeno siguiente. ¿Están viendo la sombra de su mano? ¿O están haciendo este experimento en casa? Sí. Háganlo, no importa que piensan que... ¿Sí? Sí. ¿Lo están haciendo todos? Háganme caso. Ok. Sí. Sí. Sí, ok. Sí. Fíjense en su sombra, fíjense en la sombra. Fíjense que a la orilla de la sombra hay una parte de la sombra que tiene menor
que está menos oscura, sino que se mira así como algo borrosa o algo más clara, y miren que el centro de su mano está más oscura. ¿Pueden ver este fenómeno? Sí, maestro. Se ¿Pueden, visualiza. sí, ¿pueden ver eso? En la sombra de su mano. O sea, ¿están viendo la sombra de su mano? Miren que en las orillas de la sombra de su mano hay una parte que se mira algo borrosa, mientras que el centro de su mano hay una parte que se mira más oscura. ¿Están viendo ustedes en el centro de la sombra? Sí. Sí. Sí, lo están haciendo, ¿verdad? Se ven como los dedos. Sí, ok, sí, está bien, no hay problema, está bien, Luz. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? A esto le llamamos, miren muy bien, a la zona borrosa de sus manos le llamamos penumbra, y a la zona centro, que está más oscura, le llamamos umbra. Muy importante, penumbra. Penumbra. Región borrosa a la orilla o en la orilla, en vez de decir orilla, periferia. ¿Entienden muy bien? Periferia, así como periferia, o sea, en los límites de la sombra, o sea, en los la parte bordes. más, ajá, borde, gracias. Gracias, esa es la palabra adecuada. En los bordes de la sombra. Eso es la penumbra. Esa es la penumbra de la sombra. Y umbra le vamos a llamar a la región oscura, más oscura dentro de la sombra. Ok, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que esto mismo que ustedes vieron con las sombras humanas se forma en una radiografía. Exactamente el mismo principio que nosotros vimos ahorita con la sombra va a existir también en una radiografía. Y miren lo siguiente, miren que esa penumbra, que es la que causa borrosidad, disminuye. Miren aquí estamos viendo esta imagen, tenemos la umbra, porque esto es lo que pasa en nuestro radiográfico. Exactamente lo mismo, hay una penumbra que va a generar borrosidad y hay una umbra Fíjense muy bien que la penumbra disminuye de tamaño cuando disminuye el punto focal. Mire muy bien que en esta otra imagen, cuando el punto focal es de menor tamaño, ya no se nota la penumbra, sino que solo se nota la umbra. ¿Por qué es importante esto? Porque esto me está diciendo a mí que cuando yo trabajo con un punto focal menor, estoy reduciendo la penumbra y por tanto la imagen ya no se va a ver tan borrosa. Mire muy bien el resultado que me va a conllevar a esto. Aquí tengo dos radiografías, exactamente la misma anatomía, que por cierto, ¿qué anatomía distingue? Yo sé que es muy obvia, pero ¿qué anatomía ven ustedes aquí? Obviamente, yo sé que es muy obvia la pregunta. De la mano. La mano, obviamente. Aquí estoy exactamente lo mismo. Miren que casualmente escogí la misma anatomía para que ustedes vean que pasa exactamente lo mismo. Cuando ustedes trabajan con el punto focal pequeño, se nota menos borrosidad porque se está reduciendo esa penumbra que ven ustedes la borrosidad en la sombra. Exactamente lo mismo pasa cuando trabajan con un punto focal pequeño, se está reduciendo esa penumbra, pero cuando el punto focal es grande, se nota más o sea, la penumbra existe y es bastante, y esto causa borrosidad en la imagen. Y miren la borrosidad que termina causando en comparación con la borrosidad de la imagen del punto focal pequeño. Entonces, lo que nos dice aquí es que ese punto focal nos va a afectar mucho en la imagen. Y a esto, por cierto, le llamamos resolución espacial, que esos términos ya los vemos más detenidamente dentro de la imagen, pero aquí vayamos sabiendo los términos, ¿verdad? Resolución espacial. Fíjense muy bien, me voy a adelantar un poquito. Cuando ustedes escuchen ese término, resolución espacial es el grado de detalle en la imagen, de detalle anatómico, debido a la borrosidad de la imagen. Es esto básicamente, lo que es la resolución espacial. O sea que si yo tengo una imagen con mucha borrosidad, como están viendo ustedes aquí, tengo una imagen con mala resolución espacial. Vamos a poner aquí, mala resolución espacial. Pero si yo tengo resolución espacial, pero si yo tengo una imagen con poca borrosidad, así como se está viendo aquí, a esto le llamo buena borrosidad espacial. Buena resolución espacial. Buena resolución espacial. Ok, esto es lo que... Solo vayamos aprendiendo esos términos. Esto lo vamos a ver más detenidamente dentro de la radio, dentro de la imagen, perdón.
y vayamos viendo lo siguiente. Entonces, como pueden ver, el punto focal a mí me va a afectar el tipo de imagen que yo quiero obtener. Pero entonces se preguntarán, bueno, ¿qué sentido tiene hacer un estudio con punto focal grande si la imagen me pierde detalle? ¿Verdad? ¿Tiene sentido esa pregunta? ¿Qué dicen ustedes? Si yo estoy viendo que yo tengo una imagen con un punto focal pequeño, ¿por qué de repente existe la opción de trabajar con un punto focal grande? Tiene sentido esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no solo existe el punto focal pequeño entonces? ¿Pueden ver eso? Porque el punto focal grande creo que nos ayuda cuando vamos a realizar radiografías de una Ujú. región anatómica grande. Exactamente. Ahora, fíjense muy bien, miren ahora la proyección. Quiero que vean la proyección. Enfoquémonos en esta parte ahora. ¿Dónde están viendo ustedes una mayor proyección? ¿Dónde están viendo una mayor proyección? Es decir, esta zona gris, ¿dónde la están viendo más grande? O sea, una proyección de mayor tamaño. ¿Dónde están viendo la proyección de mayor tamaño? En el punto focal mayor. Exactamente. Y esto es útil porque esto lo que me está diciendo es que el punto focal mayor me genera a mí una anatomía, una proyección más grande. Y esto es útil cuando yo quiero estudiar anatomía más grande. Mientras que el punto focal pequeño me genera una proyección más pequeña. Y esto no es beneficioso cuando yo quiero estudiar una anatomía más grande. Entonces, por eso es que el tubo de rayos X me permite generar dos puntos focales. El grandecito cuando yo quiero estudiar anatomía más grande y el pequeño cuando yo quiero estudiar anatomía más pequeña y mejorando la resolución espacial de la imagen, o sea, mejorando el grado de detalle. Entonces, esto también comprendámoslo muy bien. Eso también vayámoslo aprendiendo. El punto focal mayor, si es verdad que me está reduciendo lo que es el grado de detalle de la imagen, pero me sirve para anatomía más grande, para anatomía de mayor tamaño. Mientras que el punto focal pequeño, si es verdad que me está mejorando lo que es el grado de detalle de la imagen, pero es útil nada más para anatomía más pequeña. Entonces, tengamos presente esto. ¿Preguntas con esto? Maestro, a mayor tamaño a mayor tamaño de punto focal, ¿va a haber más radiación o va a ser igual, la misma? Ya les voy a comentar sobre eso, ya les voy a comentar, aún es pronto para hablar sobre eso, sobre la exposición. Todavía falta, porque es que hay varios parámetros que todavía tenemos que ver. El tiempo de exposición, todavía nos hace falta tiempo de exposición, porque es que al fin de cuentas no es solo el punto focal, porque el punto focal, sí me puede llegar a afectar la radiación, pero hay otros parámetros que tenemos que ver también. Entonces, complementando, recuerden, ideal es mejor, vamos a poner aquí es mejor, para anatomía pequeña. Vamos a poner aquí, para anatomía pequeña. Y aquí vamos a poner, es mejor para anatomía grande. Ahí vamos a poner. O sea, una de todas. Por ejemplo, si yo compro la caja torácica con una mano, yo sé obviamente que la caja torácica tiene mayor tamaño. A eso me refiero yo. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer antes de continuar? Un ejemplo, maestro, si a mí me toca sacar una radiografía de mano y me sale con mucha penumbra, entonces significa que voy a volver a sacarla. Hay varios motivos por los cuales una imagen le salga así algo borrosa. Varias razones. Desde que, miren, una de las razones comunes es que el paciente haya movido la mano durante ese tiempo, durante ese momento que ustedes hicieron el estudio. Algún otro motivo puede ser el punto focal. Es que hay varias razones. Otro puede ser el tipo de receptor de imagen, tal vez el tipo de pantalla intensificador que utilizar, o tipo de receptor cómo se encuentra. Hay varios factores que aún no podemos hablar de eso porque hace falta. Estamos en pañales todavía, estamos en pañales y eso es lo que usted me está comentando, es muy buena pregunta, pero es una pregunta que abordamos en control de calidad. ¿Qué tipo de parámetros me van a afectar a mí? Finalmente, el tipo de imagen que yo tengo. Es una pregunta más que respondemos en control de calidad y en introducción a la imagenología, ya cuando ustedes han formado la base suficiente para unificar todo lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, vamos allá. Esas preguntas las vamos a ir respondiendo paso a paso a medida vayamos trabajando en la carrera. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? No, ok. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto.
Ahora yo les tengo una pregunta para ustedes y quiero que miren bien la siguiente imagen. Tengo dos imágenes aquí. ¿Qué anatomía distinguen? De un pie. Un pie, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora quiero que todos me digan en conjunto para ver si logramos captar la misma idea. A esta le vamos a llamar imagen A. Imagen A. Lo voy a poner aquí con un color blanco. Le vamos a llamar imagen A y a esto le vamos a llamar imagen B. Imagen para ustedes pudo haber sido obtenida con el punto focal pequeño. La B. Vamos a La ver. B. Vamos a ver. Quiero que todo llegue al mismo consenso. Ajá. La B. ¿Quiénes más dicen la B o quiénes dicen la A? Sin pena, hombre, sin pena. De todos modos, no se conocen todavía. La B. La B, ingeniero. La B, ok. Sí, la B. ¿Quiénes más dicen la B? La B. ¿Alguien que se atreva a decir la A? La B, Lick. La B. Ok, ¿quiénes más? ¿Quiénes más dicen la B? Los demás, pucha, ustedes son los homos 10. La B, maestra. La B. La B. La B. La B. La B. La B. Sí, correcto, exactamente, la B. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo que la B fue obtenida con el punto focal pequeño? Fíjense en la borrosidad. El detalle aquí es fijarse en la borrosidad y en el detalle anatómico. Son las dos claves, borrosidad y detalle anatómico. Para ustedes, ¿dónde están más marcadas las estructuras anatómicas del pie? Bueno, en este caso estamos con el pie, ¿verdad? Entonces, estamos obviamente con la estructura ósea del pie, pero para ustedes, ¿cuál está más detallada? O sea, ¿cuál se ve más marcada? La B. La B. La B. La B. Correcto, exactamente. Entonces la B, vamos a poner aquí la imagen B. La imagen B fue obtenida con el punto focal de menor tamaño. En efecto, claramente, así está. Ok. Listo. Y listo, entonces. Ahora vamos a borrar esto. Y continuemos. Ok. Resulta ahora que nuestro ánodo, fíjense muy bien que el ánodo, bueno, voy a retomar aquí alguna de las imágenes anteriores. Voy a retomar aquí a esta imagen. Fíjense que el ánodo está inclinado. O sea, este ánodo, cuando vemos que los electrones están chocando contra el blanco del ánodo, no están chocando con una pared vertical, sino que están chocando como que si fuese una pared inclinada. Lo que pasa es esto. Nuestro ánodo, no crean que es una pared que está vertical. No crean que los electrones vienen y chocan contra una pared que está vertical. No es así. Sino que la pared, en vez de estar completamente vertical, está inclinada. Tiene un grado de inclinación. Eso es lo que pasa. Ese ánodo que estamos viendo aquí, que es un disco, está inclinado. O sea, ese blanco del ánodo está inclinado. Está literalmente inclinado. Vamos a ver por qué pasa eso. Fíjense muy bien que lo que sucede aquí es lo siguiente. Tenemos aquí el siguiente diagrama. Tenemos el ánodo y el ánodo aquí nos muestra que tiene un grado de inclinación. Y miren muy bien, aquí va a estar el cátodo. Aquí va a estar el cátodo. Vamos a tener aquí el cátodo. Y entonces el cátodo, ¿qué emite? Pregunta, ¿qué emite el cátodo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que termina emitiendo el cátodo? Electrones. Correcto, emite electrones y estos electroncitos vienen, salen del cátodo y van donde nuestro ánodo. Miren aquí, aquí está nuestro ánodo. Va donde nuestro ánodo. Perfecto, van donde el ánodo. Entonces, ¿qué pasa? El ánodo está inclinado. Aquí se ve el grado de inclinación y miren cómo les muestra aquí que el ánodo tiene 15 grados de inclinación, o sea que tiene una inclinación de 15 grados. Aquí está el ánodo. Eso es lo que pasa. El ánodo. Aquí está el ánodo. ¿Por qué es importante saber esto? Esto, lo que termina efectuando, o sea, lo que termina cambiando, es el tamaño del punto focal. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, y vamos a ver cuánto tiempo nos queda. No. Ya no nos queda mucho tiempo y tengo que pasar lista. Vemos esto mañana mejor. Vemos esto mañana.
No se retiren todavía, tengo que pasar lista, por favor. No se vayan a retirar. Y vamos a ver, vamos a hacer esto mañana. Ok. Ok, vamos a estar. Ok, hoy es martes, ¿verdad? Martes 19 de octubre. Listo. Aarón. ¿Me escucharon? Parece que no está aquí. Ángel. Presente. Angélica. Presente. Ángel. ¿Se encuentra aquí Ángel? No, parece que no está. Blanca Estela. Presente. Dani Michael. Dani. Parece que tampoco está Dani. Presente. Listo. Diana Berenice. Presente. Eileen Samaria. Presente. Karen Nazaret. Presente. Yasmin Naomi. Presente. Jennifer Yaira. Presente. Kaylin Alejandra. Presente. Laura Eliseth. Presente. Lidia Esther. Lidia. Ok, la Ángel. Luz María Torres. Bueno, Luz me dijo que. María Fernanda Aguilar. No. María Fernanda Beltrán. María Fernanda Beltrán, tampoco. Marlon Iván Cuello. Presente. Michael Renan. Presente, licenciado. Ronald Raúl. Presente, ingeniero. Miro la X ahí de ayer. Ah, sí, es que está entró tarde ayer, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Roxana Lili. Presente. Ok, Chela Alejandra. Presente, Liz. Sí. Sí. Víctor Alexander. Víctor. Vilma Damaris. Presente. Ina María. Presente. Eduardo José. Presente. Listo. Y finalmente otra vez María Fernanda Aguilar y María Fernanda Beltrán. No. ¿Quién más hace falta por aquí? No. Aarón, ¿se encuentra aquí? Presente. Listo. Bueno, entonces terminamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana en tiempo y forma. Listo, entonces. Gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Yo tengo una X en la parte de ayer. Ah, sí, verdad, Anthony. Sí, fue en tu tarde. Listo. Sí, en la falta de ayer. Ujú. Bueno, ya. Pase Listo, una listo. feliz tarde. Listo, igualmente.